Les doy la bienvenida a Abro Hilo, el podcast oficial del Club del Erizo. Acá encontrarás información, debates y análisis sobre la realidad argentina y del mundo. Marzo de 2022, con un nuevo año que arranca una nueva temporada de Abro Hilo. Este año se van a ver muchas cosas nuevas, han pasado muchas cosas en lo poco que va el año. Nos pareció el momento ideal para poder empezar esta nueva temporada, donde van a ver mucho del contenido y del formato que les gustó el año pasado, pero también muchas cosas nuevas que iremos intentando y probando este año. Así que nuevamente, como siempre, gracias por estar acá nuevamente con nosotros. Es un honor poder hacer una segunda temporada de este podcast que tanto nos gusta. Gracias por seguirnos a los que están desde el año pasado y bueno, y gracias por sumarse a los que recién nos empiezan a escuchar ahora. Y así como decía que con un año nuevo también vino una nueva temporada del podcast, también como es normal, también tenemos un nuevo conflicto internacional luego de casi llegar a una tercera guerra mundial en 2020 y bueno, y luego la pandemia y miles de cosas más. Nos encontramos en marzo de 2022 con un nuevo conflicto internacional, en este caso en Europa, pero que tiene repercusión a nivel global y no queríamos dejar de hablar del tema. Así que, como habrás leído seguramente en el título, con esta nueva inauguración de Abro Hilo, también, bueno, vamos a tocar el tema en boga, que es en este momento el conflicto ruso-ucraniano. La verdad es que tenemos mucho para decir, así que ya pasando al tema en sí, hoy nos acompañan para arrancar Paula Carrizo, salteña que ya apareció en algunos capítulos del año pasado. Ella es estudiante de Relaciones Internacionales, pronto a recibirse, pronto a tener una licenciatura. Y también tenemos a otra persona que es casi licenciado en Relaciones Internacionales, como es Facundo Pivetti. Él en su caso cordobés radicado en Capital. Pero bueno, la verdad es que es un honor tenerlos ambos acá, porque son dos personas que saben muchísimo del tema, de las personas más preparadas que tenemos en el grupo sobre temas internacionales, así que no queríamos dejar de invitarlos. Gracias por estar acá en este primer capítulo y bienvenidos chicos, ¿cómo están? Hola Lucas, gracias por la bienvenida. Es un honor siempre estar invitada a Abro Hilo. No, la pasamos espectacular y siempre podemos aportar un pequeño granito de arena para entender un poco más sobre la realidad internacional. Bueno, hola a todos, muchas gracias por estar ahí del otro lado, muchas gracias por volver a acompañarnos en una nueva temporada. Esperamos estar a las alturas bueno, de sus intereses y de sus demandas, así que bueno, quédennos aquí. Muchas gracias Lucas a vos, un lujo tenerte como conductor del podcast, así que bueno, muy agradecido por todos. Muchas gracias muchachos. La verdad es que, bueno, simplemente para ir directo a los bifes, como se suele decir, mi primera pregunta es un poco, sobre todo para poner en contexto, digamos, ¿no? Y capaz entender un poco más de por qué estamos en esta situación, vayamos por el principio de por qué se da esta guerra, digamos, por qué se da este conflicto al principio, cuáles son las causas que llevaron a que hoy Rusia y Ucrania se estén disputando no solo un pedazo de territorio, sino cuestiones que tienen que ver con la seguridad europea y sobre todo global, digamos. La pregunta es abierta para cualquiera que quiera responder, así que abro hilo. Bueno, muchas gracias. Me voy a tomar el atrevimiento de empezar primero. Y a mí me gusta definir cuando alguien pregunta sobre las causas del conflicto, a mí me gusta decir que los conflictos pueden ocurrir por una innumerable cantidad de motivos, pero que todos esos motivos pueden resumirse en uno o dos, que son básicamente los intereses de los estados. Y el conflicto con Ucrania, por supuesto, no queda ajeno a ello. La guerra en sí, esta invasión rusa al territorio ucraniano, un país soberano, un país independiente, cuya integridad territorial ha sido violada, se debe básicamente por las perspectivas y percepciones rusas sobre su propia seguridad. Para poner un poco en contexto, ocurrieron dos elementos
que explican esta reacción de Rusia. La primera, toda la situación heredada de lo que fue el Euromaidán en 2014, y por otro lado, la inminente y creciente participación de los ucranianos en su integración con Europa y también respecto de las demandas del pueblo ucraniano para continuar también para entrar a la OTAN y a todas las instituciones de la Europa más liberal, por así decirlo. Esto generó en Rusia, un país que siempre ha tenido y ha considerado a Ucrania un área de vital interés, un problema de seguridad grande porque se veía venir la posibilidad de que en suelo ucraniano haya desplegadas armas de la OTAN, porque no armas nucleares, y eso generó que en un balance de costos y beneficios Putin haya decidido es mejor que ataquemos ahora antes de que sea demasiado tarde. Y con el ataque lo que busco y lo que está logrando es básicamente destruir todas las capacidades materiales de Ucrania, como pueden ser cuarteles militares, aeropuertos, puertos, astilleros, puentes, rutas. Teniendo un país desmembrado y destruido, es más complicado o va a tardar más el desarrollo de un programa militar que pueda generar cierta amenaza a Rusia. Entonces, más o menos podemos englobarlo por este lado. Sí, agregando lo que ya ha dicho mi realista ofensivo favorito, AKN Facundo, me parece importante que tengamos en cuenta la percepción del mundo que tiene Rusia y cómo ellos ven su espacio vital, ¿no? Y la importancia que tiene la historia dentro de este conflicto, sabiendo que Ucrania pertenecía a la ex Unión Soviética, por lo tanto encontramos intereses culturales, lingüísticos y formas de vida en común en los ucranianos y en los rusos, lo que hace que las similitudes culturales sean muy grandes. Yo creo que también un punto a destacar es que Rusia ha visto amenazada su seguridad, viendo cómo Occidente fue involucrándose en el área oriental, viendo cómo de a poco la OTAN, esta organización que ha surgido durante la Guerra Fría, quiere nuevamente ingresar en el espacio de interés del país ruso. Bien, o sea, lo que ustedes, un poco para resumir, dicen es, Rusia siente que justamente la OTAN, al acercarse a Ucrania, digamos, y sobre todo Ucrania también al querer de alguna manera ser aliado de la OTAN, de la Unión Europea incluso, y sobre todo acercarse a ese eje, eso implicaría que no haya, digamos, un territorio, así como se suele decir a veces, esta especie de colchón, digamos, entre grandes potencias. Bueno, sienten que el territorio ucraniano, si formara parte de estas organizaciones, justamente implicaría que estén casi en contacto, digamos, digamos, dos potencias militares, diría. Rusia, bueno, en este caso, y lo que sería justamente un posible miembro de la OTAN o aliado de la OTAN, digamos. Es esto básicamente el problema por el cual surge este conflicto. Rusia siempre procuró que haya una cadena de estados colchones entre lo que era el poder de la OTAN y el poder propio. Siempre evitó tener que limitar porque eso para Rusia era una amenaza. Porque recordemos que en la OTAN está la potencia militar más poderosa del mundo por escándalo, que es Estados Unidos. Y le siguen otras potencias militares importantísimas en el mundo como Gran Bretaña o Francia. Entonces, sin duda para Rusia era una cuestión de amenaza. Y por eso, en una perspectiva de análisis de costos y beneficios, Putin sin duda ha visto que era el momento indicado para realizar un ataque, una operación especial como le dice él, a mí me gusta llamarlo invasión a un país soberano e independiente. También tenemos que tener en cuenta que Ucrania es una nación sumamente joven, tiene menos de 35 años de existencia como tal,
Y bueno, Putin, tenemos de dejar de hablar también de eufemismos, claramente como ya Facundo mencionó, esto es una invasión que más allá de los intereses de los estados, tenemos que pensar los costos de vida humanos que está teniendo. Tengamos en cuenta que más de 2 millones de personas en 2 semanas han sido desplazadas de sus territorios. La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados establece que ya hay más de 2 millones de refugiados ucranianos que se están alojando en países cercanos a Ucrania, y ya más de 35.000 personas han sido evacuadas a través de estos corredores humanitarios bastante controversiales que se han establecido desde Ucrania. Entonces tenemos que ver también la catástrofe social que esto implica, tanto para los ucranianos, que como Facu dijo, poseen graves daños materiales que llevarán muchos años y mucho dinero para poder reconstruir, pero también han dañado su día a día. Tampoco tenemos que dejar de hablar de los rusos, de los ciudadanos rusos, que también han sido coartados a través de las distintas sanciones que tanto organismos corporativistas y estados han otorgado al gobierno ruso. Bien, y yendo un poquito más al tema en sí, digamos, de la invasión, me parece importante también, al margen del análisis que nosotros podamos hacer acá, digamos, de los intereses que tiene Rusia, el por qué hizo lo que hizo, sobre todo también es importante entender, digamos, un poco la dialéctica, digamos, de lo que se dice. Y entonces me gustaría saber también que comenten un poco qué es lo que dice Rusia oficialmente, digamos, por qué es que, digamos, decidió tomar esta medida militar, porque la realidad es que también, y eso lo hablaremos ahora más tarde en profundidad, pero la realidad es que la comunidad internacional obviamente no se tomó esto bien, digamos, no es solo un conflicto con Ucrania, sino que, digamos, la OTAN, la Unión Europea y miles de países, incluso acá en Sudamérica, han repudiado, digamos, la invasión. Entonces la realidad es que también Rusia toma una medida polémica que sabía que iba a ser repudiada por gran parte del mundo occidental y democrático. Entonces, ¿qué es lo que dice Rusia de esto, digamos? ¿Por qué justamente realiza esta invasión, digamos, esta operación militar en el territorio de un país extranjero y que justamente, como ustedes decían, un país democrático y con con su propio gobierno y con sus propias instituciones? Bueno, en primer medida creo yo que Rusia subestimó la capacidad defensiva de Ucrania y subestimó la capacidad de respuesta de la comunidad internacional. Yo creo que Rusia jamás pensó que realmente fueran a desconectarla de toda la que la desconectaron y que una potencia, o mejor dicho, dos potencias como Estados Unidos y el Reino Unido, vayan a prohibir las importaciones de petróleo. Digamos, recordemos que el petróleo representan más del 50% de las exportaciones de Rusia, ¿sí? Un país que tiene un total de exportaciones anuales de casi 500 billones de dólares, podemos llegar a darnos cuenta el impacto, ¿no?, que genera eso en la economía. Ahora, ¿qué dice Rusia puertas adentro? Se ha visto que Rusia ha montado todo un aparato de propaganda para justificar esa invasión al pueblo ruso, y esto lo ha hecho con mecanismos tradicionales. La principal característica de este mecanismo tradicional de propaganda es encontrar una justificación que a la sociedad civil rusa le haga incluso hasta apoyar la acción que está llevando a cabo Rusia. Y esto fue tildar, por ejemplo, a los ucranianos de nazis, de hablar de que eran personas violentas, que, bueno, todo lo malo, ¿no? O sea, al gobierno ucraniano se lo tildó de todo lo malo y a la gente le han hecho creer eso. Un poco complicado en esta época de la comunicación masiva, pero esto ha tenido dos caras. La cara de las redes sociales, que por un lado le empezaron a mostrar a la gente cosas que no está viendo quizás en los medios tradicionales, y también la reacción
de la gente para con la guerra. Una parte importante de la sociedad rusa no apoyó esta cuestión. Y es que no es lo mismo que Rusia haya solamente dedicado a atacar con misiles a cuarteles y astilleros, a, por ejemplo, atacar a ciudades donde viven personas, donde viven niños, donde viven adolescentes, donde viven mujeres embarazadas y donde viven ancianos, que son las partes más vulnerables de la sociedad. Y esto creo que la sociedad rusa sí le trajo cierto shock al enterarse por medios no tradicionales, como por ejemplo, o tradicionales quizás de forma involuntaria, porque recordamos, por ejemplo, que Anonymous hackeó canales de televisión ruso y le mostró a la gente de Rusia imágenes que el gobierno ruso no quería que vean. Entonces, Sí, la realidad es que en el frente comunicacional Ucrania tiene una ventaja muy grande frente a Rusia, sobre todo en lo que respecta a redes sociales. Los usuarios se han dedicado a destacar cómo ha sido el sufrimiento de la población ucraniana frente a la invasión rusa. Tenemos que tener en cuenta también esta limitación que tiene Rusia en las redes sociales, ¿sí? Sobre todo ahora que plataformas como Facebook, Twitter han sido prohibidas por el gobierno y compañías como Twitch han establecido propuestas de dejar de pagar a las personas que realizan streamings. Entonces, tampoco tenemos que dejar de enfatizar que todas estas imágenes que nosotros vemos por redes sociales y que llegan a las poblaciones son un arma de propaganda ucraniana. A Ucrania le hace muy bien frente a la comunidad internacional demostrar que ellos no han sido hostiles frente a los ejércitos, como pudimos ver esas imágenes en donde los ucranianos le daban vasos de té a soldados que han desertado, que les permiten comunicarse con su familia. Eso es un arma muy importante y las redes acá juegan un rol fundamental para evitar la desinformación dentro del conflicto. Excelente, la verdad es que muy interesante este último tema de la comunicación. Eh, pero me gustaría un poco charlar y sobre todo profundizar en lo que dijimos más temprano, esta cuestión de Ucrania y la OTAN, la Unión Europea. Eh, Sobre todo, ¿qué posición han tomado, digamos, ambas? Digamos, porque yo sé que justamente la Ucrania también tenía este interés de ingresar a estas organizaciones, de poder justamente ser un miembro de pleno derecho y de alguna manera eso también ayudar a equilibrar un poco la balanza, digamos, con su par ruso, pero bueno, también esto obviamente tiene sus consecuencias a nivel del conflicto, ¿no? Pero me gustaría saber un poco justamente cuál es la posición que han tomado, digamos, esta cuestión de que Ucrania quiere ingresar y ser un miembro, digamos, de estas organizaciones. Bueno, la realidad es que hace un par de días Zelensky estableció mediante una conferencia que no va a insistir en que Ucrania ingrese a la OTAN, por lo menos en este mediano plazo, y también ha afirmado que está dispuesto a alcanzar un compromiso sobre el estatus de los territorios que Rusia ha declarado separatistas al este de su país, que son Donetsk y Luhansk. Así que bueno, yo creo que ahora no es una prioridad para Ucrania formar parte de esta organización, sino es poder seguir resistiendo y poder terminar este conflicto en la mayor brevedad posible. También tenemos que tener que al otro lado, Ucrania tiene un gran peso de deuda económica que tiene que seguir solventando y que, según las últimas declaraciones, piensa hacer frente, ¿no? Y esta deuda asciende más de 3.700 millones de dólares, ¿no? Entonces, que también espera saldar frente a las solicitudes de dinero y envíos humanitarios que organismos como el Fondo Monetario y países como Estados Unidos se han ofrecido en préstamos para poder solventar esta deuda económica, ¿no? Así que el frente es complejo por donde lo miremos.
acá hay un par de cosas a tener en cuenta. Creo que la cuestión del ingreso de Ucrania a la Unión Europea es algo que está muy demandado por la sociedad en general, pero a nivel gubernamental quizás hay más trabas. No está toda la clase política ucraniana de acuerdo en ingresar a la Unión Europea. Y del otro lado está la Unión Europea, que tampoco está muy segura si hacerle ingresar a Ucrania. Porque básicamente Ucrania es una pequeña Argentina, y digo pequeña en superficie, pero no así por calidad de exportaciones y recursos naturales, que, digamos, nosotros sabemos muy bien cómo países como Francia son bastante reticentes a liberar el mercado con países que tienen una industria agroexportadora muy fuerte. Lo vimos en el acuerdo Mercosur-Unión Europea, lo vimos ahora también con Ucrania. Entonces es bastante difícil que de la Unión Europea haya también una voz unificada, decir, metamos la Ucrania sin problemas adelante. Creo que puede haber intenciones, buenas intenciones, pero creo que a la hora de ejecutar va a estar muy trabada esa negociación. Por otro lado, ¿realmente la Unión Europea tiene intenciones de ampliarse? ¿Tiene la OTAN intenciones de estar en Ucrania? Acá hay una cuestión de percepciones de Ucrania, una cuestión de percepciones de la Unión Europea / OTAN y una cuestión de percepciones de Rusia. Bajo ningún término, Ucrania quiso garantizarle a Rusia que no se iba a meter a ninguna de estas organismos, lo cual en lo personal creo que es correcto desde el punto de vista de no voy a sellar ningún acuerdo con vos que tenga que ver con el futuro de mis posibilidades de pertenencia a un organismo. Soy un Estado independiente, puedo tener el margen para asociarme con quien quiero. Digo, en definitiva, Ucrania es un sujeto de derecho internacional. Y por otro lado está la Unión Europea, que también no le quiso garantizar a Rusia que Ucrania nunca iba a formar parte de la Unión Europea o de la OTAN. Y acá hay una pregunta, ¿realmente Europa quiere o estas cuestiones de no garantizar tienen que ver con alguna posibilidad muy a futuro de un posible ingreso? Dejo la pregunta abierta. Yo agrego otra pregunta a lo que venís diciendo, Facu. ¿La Unión Europea está dispuesta a solventar económicamente a estas naciones que han entregado la carta de ingreso para poder comenzar el proceso de admisión? ¿Están en posibilidades de hacerlo? Son dos preguntas que son muy interesantes. La realidad es que, bueno, veremos también cómo se van desarrollando los hechos. Son dos preguntas que seguramente van a marcar la forma de ver el conflicto a futuro, pero quien dice dos, dice tres, así que yo también sumo una nueva pregunta. Esta sí, yo también me pregunto, ¿no? Si realmente a nivel diplomacia, digamos, se hizo bien las cosas, porque la verdad es que también hay mucha gente que tiene la opinión de que en realidad Rusia nunca le interesó, digamos, por las vías diplomáticas poder justamente negociar este conflicto y realmente llegar a un acuerdo sin tener que usar la fuerza militar, digamos, sin tener que recurrir a operaciones y a una invasión. Entonces, mi pregunta es si realmente falló la diplomacia en esta ocasión o si realmente hubo una posición dura de Rusia de decir tomamos esta medida, porque también mucha gente, y creo que con algún punto, digamos, de razón tienen, justamente también Putin lo usó, digamos, como excusa para justamente poder de alguna manera, no sé si tapar, pero bueno, sí poder tratar de mejorar la imagen de su gobierno, porque bueno, la realidad es que también, eh, digamos, este tipo de conflictos, y sobre todo en países tan fuertemente nacionalistas como Rusia, digamos, también este tipo de conflictos ayudan a de alguna manera amalgamar a la población y que se ponga detrás de un líder, y bueno, de alguna manera mucha gente también aduce, digamos, que Putin usó este conflicto para poder mejorar la imagen de su gobierno. ¿Realmente creen que es así? ¿Que Rusia tuvo la voluntad de arreglar el acuerdo y de arreglar las cosas para que pueda, digamos, no, llegarse a una solución pacífica vía diplomacia? ¿O realmente era una situación que se iba a dar de alguna u otra manera por los intereses propios que tenía Putin en este conflicto?
Mira, yo creo que la cuestión de la diplomacia es algo que es muy difícil tener en cuenta o mejor dicho, analizar bien si es que realmente la diplomacia falló o si es que realmente Putin nunca quiso la diplomacia. Yo me quedo con esto. La acumulación de tropas rusas en la frontera con Ucrania se viene haciendo hace varios meses. Y ninguna negociación de los países que intentaron negociar con Rusia, que no fueron pocos, que se llevaron a cabo en los últimos días y semanas antes de la invasión, todas fracasaron. Teniendo en cuenta esas dos cosas, uno puede llegar a pensar que Rusia tenía la decisión tomada de la invasión. También hay que agregarle que una innumerable fuente de inteligencias ya lo venían advirtiendo, ya venían avisando y venían diciendo, guarda que Putin tomó la decisión ya está tomada. Yo recuerdo muy bien de a Biden, creo que me parece que era, decir en público, en un discurso público, diciendo, Rusia ya tomó la decisión de invadir, nosotros ya lo sabemos. Entonces digo, mira, la verdad que la diplomacia puede ser que haya fallado en algunas cosas, pero creo yo también que sin lugar a duda la decisión ha estado tomada y creo que es lo que por lo menos es la posición que tiene más indicios a su favor. Quiero pasar un poco, no tanto, bueno, ya analizamos las causas del conflicto, digamos, las posiciones de cada uno de los actores, de los beligerantes, pero la realidad es que atrás del conflicto bélico también hay personas, digamos, que justamente están también sufriendo muchísimo esto, eh, tanto los propios rusos como los propios ucranianos, que son al final de cuentas, los invadidos, los que tienen que muchas veces salir de su país. Así que quiero profundizar en ese tema, digamos. Eh, ¿qué se puede decir de la crisis humanitaria, digamos? ¿Qué se puede decir de toda la gente que tiene que huir de su país como refugiados casi, justamente porque no puede vivir, porque son zonas que están siendo bombardeadas o que en donde el conflicto todavía está muy caliente, digamos? ¿Qué hay de eso? Digamos, ¿qué números se manejan? ¿Qué se sabe de esa crisis? Se dice que ya hemos alcanzado una de las mayores crisis de refugiados que ha tenido Europa. Vamos a dar datos crudos, pero detrás de esos datos crudos nos tenemos que acordar que hay personas que están sufriendo, que tienen realidades muy distintas y que debieron abandonar de un día para otro toda su forma de vida, debieron dejar a familiares o vieron familiares morir frente a ellos y ahora tienen que rehacer su vida. Entonces podemos decir que ya en tan solo 2 semanas, 2 millones de personas están en condición de refugiados, más de 35.000 han sido evacuados a través de corredores humanitarios. Y esto implica una gran labor no solo para los países hospedadores, sino también para los organismos internacionales que vienen brindando asistencia frente a esto, ¿no? Siempre decimos que, o siempre encontramos memes, ¿no? O cualquier tipo de comunicación que dice que la ONU no hace nada, pero tenemos que tener en cuenta que la Agencia de Refugiados, la ACNUR, el UNICEF, que son organismos especializados en Naciones Unidas, se encuentran trabajando en el territorio para poder proveer asistencia tanto a niños, ancianos y jóvenes que están involucrados en este conflicto, ¿no? Tenemos que también destacar la labor que está haciendo la Cruz Roja y como bien mencionó Facundo hace unos minutos, Rusia no ha respetado ninguna norma dentro del derecho humanitario. Creo que ha violado sistemáticamente las convenciones de Ginebra. Pero bueno, como dije anteriormente, la guerra no distingue entre las personas, solamente se enfoca en los objetivos, ¿no? Así que vamos a tener un conflicto muy grande y esto ha despertado también, ¿no?, la indignación de la opinión pública frente a cómo han sido recibidos estos refugiados ucranianos
y comparando, ¿no? Las personas muchas veces por desconocimientos, otras veces por solamente mala intención con otros conflictos que hemos visto durante estos años, ¿no? La crisis de Siria, de Yemen, refugiados que vienen del Magreb y del Oriente Medio, refugiados africanos, cómo han sido recibidos frente a estas olas de refugiados que provienen de Ucrania, ¿no? También se ha generado un debate ahí que tenemos que tener en cuenta, pero que también podemos responder. Facundo creo que estará de acuerdo conmigo, que los ucranianos tienen muchas similitudes con los europeos. Así que bueno, nada, yo creo que vamos a tener un gran conflicto acá. Ya tenemos una crisis humanitaria, pero tenemos que ponernos a pensar qué consecuencias sociales nos va a llevar esta crisis humanitaria, ¿no? Sobre todo que va a impactar en Europa. Sí, me parece muy importante lo que decís, porque la realidad es que, como en muchos conflictos, digamos, sobre todo en este tipo de conflictos donde es un país el que ataca a otro, la realidad es que, eh, digamos, la actitud que toma la comunidad internacional frente a uno y otro es muy distinta. Eh, en este caso, yo creo que con Atino, digamos, la realidad es que la gran mayoría de los países de la comunidad internacional, vuelvo a repetir, de los países democráticos, y que gozan de algún nivel de libertad, digamos, grande, han sabido reconocer justamente en Ucrania, digamos, al país atacado, digamos, y han respondido con solidaridad, digamos, como decías recién, bueno, esto de recibir a sus ciudadanos, digamos, de mandar ayuda, de incluso de poder mandar voluntarios para que ayuden en el conflicto. La verdad es que eso me parece genial. Y así como, digamos, han mostrado solidaridad y empatía con la situación de Ucrania, también han demostrado justamente repudio y enojo para el caso de Rusia. Y profundizando un poco más, digamos, en ese tema, me gustaría justamente pasar bueno, qué es lo que ha hecho la comunidad internacional, digamos, para parar a Rusia, digamos, porque, bueno, se sabe que hay sanciones. La comunidad internacional, bueno, también de alguna manera busca justamente parar a Rusia, tratando de disuadirla, digamos, de que continúe el conflicto, y para eso han recibido sanciones de todo tipo. La realidad es que es una lista larga, pero bueno, un poco para repasar, digamos, las sanciones que hayan recibido tanto de estados como de incluso de empresas, de entes privados. Me gustaría, digamos, un poco que comenten cuáles han sido las más importantes y cuáles son las que sobre todo más le pueden pegar a Rusia y que pueden disuadir de alguna u otra manera para que Putin pare con el conflicto. Le quiero dar a Pau la chance de que nos las explique, porque creo que lo va a poder hacer mejor que yo. Yo lo que quiero decir, sí, lo único que quiero aclarar antes es que todas las sanciones que se le han puesto a Rusia tienen el objetivo, digamos, de dañarla económicamente, de vulnerarla económicamente, de dejarla expuesta, de dañar su capacidad exportadora y también sancionar no solo al país Rusia, sino también a los oligarcas, a los grandes empresarios que apoyan al régimen de Putin, amigos de Putin. Esto con el objetivo de ver si es posible que alguna presión interna empiece a asomar por el horizonte y ver si de esta manera se puede básicamente tratar de que Putin deje de lado la idea de continuar invadiendo. Hay que decir también lo siguiente, que me parece relevante e importante decirlo. Rusia es un país que, como lo dije más temprano, más del 50% de las exportaciones son gas y petróleo. Y de los receptores de esas exportaciones de gas y petróleo, el principal es China, por supuesto, con un 21%, y después sí el resto son países de la Unión Europea, como por ejemplo Países Bajos, Alemania, Polonia, fuera de la Unión Europea está Corea del Sur. Las exportaciones rusas a Estados Unidos, en términos de petróleo, no se asemejan
a las que tiene, por ejemplo, algunos países de la Unión Europea. Ni siquiera se asemejan las del Reino Unido, que no llegan al 2%. Entonces, si van a buscar que Rusia un poco sea disuadida con estas medidas, yo creo que deberían hacerlo en realidad los principales países que son receptores de los principales productos de exportación, ¿verdad? Pero bueno, ahora si querés, Pau, ilumínanos con cuáles son esas sanciones y qué repercusiones tienen. Bien, bueno, primero que nada, en líneas generales, la condena de la comunidad internacional ha sido sistemática y tajante frente a la invasión rusa al territorio ucraniano, ¿no? Yo creo que una de las sanciones más importantes que se le ha otorgado a Rusia es la exclusión del sistema SWIFT, este sistema que comunica a más de 11.000 instituciones financieras y que deja ahí excluido entonces a los bancos rusos, lo que va a impedir transacciones a nivel internacional justamente de la población rusa hacia otros países, ¿no? También, como mencionó Facundo, fueron muy importantes las sanciones que se otorgaron a la oligarquía rusa, ¿no? Sobre todo a aquellas personas que viven y residen fuera del territorio ruso, por ejemplo en Italia, se les ha embargado yates a oligarcas rusos. Países como Australia han anunciado sanciones a individuos rusos que manejan grandes fortunas. Y bueno, también tenemos que mencionar cómo compañías extranjeras, multinacionales, ¿no? Y organizaciones que se encuentran en distintos puntos del globo también se han acoplado a a esta serie de sanciones que los estados han ido otorgando. Más de 35 empresas, como mencionar a Starbucks, TikTok, Netflix, Nike, IKEA, Toyota, Spotify, Visa y Mastercard han decidido dejar de funcionar dentro del territorio ruso y bueno, eso sobre todo afecta a la población, ¿no? A cómo la población vive su día a día, impacta directamente sobre ellos, ¿no? Y también cómo la opinión pública ha generado que compañías dejen de funcionar dentro del territorio. Por ejemplo, este es el caso de McDonald's, que no había dejado de funcionar dentro de Rusia hasta que una opinión generalizada en redes sociales condenó este accionar y bueno, finalmente hace un par de días McDonald's estableció que se van a cerrar temporalmente todos los restaurantes de comida rápida que posean en Rusia. No, la verdad que me parece que lo explicaste muy bien, muy clara, muy concisa. Todas estas compañías, todas estas sanciones que han tenido impacto en la economía rusa, yo creo que vamos a tener que esperar un tiempo para que la gente de Rusia y los empresarios rusos, los oligarcas rusos y las personas, lamentablemente la sociedad civil, que son los grandes vulnerados por esto, por estas acciones, bueno, vamos a tardar un tiempo en verlas. Ya se está viendo, ya se está empezando a ver evaluación del rublo, por ejemplo, y cuestiones vinculadas con empresas que quedan muy poco operativas. Pero creo que el futuro de Rusia es más desalentador de lo que parece y hay que ver si esto tiene también alguna implicancia en el conflicto o no. Ahora, hay algo más, la verdad, que muy interesante lo que mencionaban. Yo quiero sumar también que es importante también ver digamos, para ver el panorama completo, digamos, de la reacción que ha tenido justamente la comunidad internacional, que, digamos, no solo al país, digamos, como tal, como decía, pues, se ha sancionado, sino que incluso a muchos individuos, digamos, eh, porque como se decía más temprano, incluso digamos, empresas de redes sociales o de plataformas virtuales, digamos, han dejado de funcionar. Digamos, yo hace días, digamos, como streamers rusos se quejaban de que, bueno, no iban a poder seguir cobrando porque Twitch, por ejemplo, que es una de las principales plataformas de streaming, no
les bloqueó, digamos, el sistema que utilizan para recibir sus pagos, digamos, justamente por sus streams y por todo su laburo. Y ahora, digamos, al bloquearles eso, bueno, no pueden obviamente acceder a su fuente de trabajo, básicamente, porque no van a recibir nada, digamos, a cambio de lo que hacen, del contenido. Y la verdad es que, entonces, por un lado uno lo ve eso, decir, bueno, no solo afecta, digamos, al propio país, digamos, los oligarcas, a la clase política, sino a los mismos individuos. E incluso si vamos un poquito más, también sumaría, por ejemplo, fuera del ámbito político, digamos, o económico, eh, algo que tiene que ver, por ejemplo, bueno, no sé cuánta gente de la audiencia, digamos, le gusta el fútbol, digamos, pero, por ejemplo, a nivel deportivo también se ha excluido equipos, digamos, de distintos torneos internacionales, no solo en fútbol, digamos, pero bueno, en otros torneos también, justamente digamos, donde había un equipo que o representaba a Rusia, digamos, a la Federación Rusa como país, o que era de un país, digamos, que representaba a Rusia, entonces, digamos, o incluso, digamos, dueños de equipos multimillonarios, como puede ser el Chelsea, por ejemplo, hay un ruso, digamos, que es el dueño hasta ahora, ha sido siempre, y es uno de los mejores equipos del mundo, pero más allá de que no lo han dicho, se ha visto obligado justamente por la presión, porque es una persona muy cercana a Vladimir Putin, de hecho, digamos, mucha gente lo tiene por probado que ha llegado justamente a tener un club así, digamos, justamente por sus contactos con Rusia y con Vladimir Putin, digamos, y con distintos empresarios rusos prebendarios, obviamente amigos del Estado. Entonces la realidad es que, digamos, no es solo la presión sobre el país, sino que sobre los mismos individuos, en algunos casos oligarcas y en otros casos la gente común de a pie, digamos, a la que ha afectado. Y obviamente que cabe también el preguntarse hasta qué punto está bueno eso, porque también por otro lado uno dice, ¿qué responsabilidad tengo yo como ciudadano de las decisiones que pueda tomar mi clase política, digamos, mi país? Entonces, uno también se pregunta, bueno, al final la gente que sufre es la de a pie, porque el ciudadano común, digamos, es el que justamente deja de cobrar su sueldo, digamos, en otras monedas o que no puede, digamos, acceder a plataformas donde pueda justamente relacionarse al mundo, digamos, o comunicarse con todos los demás países. Y al final, digamos, a los que menos les pega, por así decirlo, es justamente la gente que hoy está a los mandos del país, la clase política, la clase empresarial, digamos que es la que puede que le embarguen autos y bienes y barcos y una cantidad de cosas más, assets en todo el mundo, pero la realidad es que les pega mucho menos que la gente a pie, entonces uno también se pregunta, decir, sí, ahoguemos a Rusia para que justamente el Putin, digamos, y su gente no desistan, digamos, de su operación, de su actividad militar en Ucrania, pero por otro lado también, justamente a la que más le pega es a la gente común. Entonces también cabe preguntarse eso, ¿no? ¿Hasta qué punto vale la pena, digamos, este tipo de sanciones? Porque al final afectan más a la gente que a la gente que realmente les quieren pegar. Es que yo creo que también, la verdad que nos diste un muy buen pantallazo de cómo hasta incluso en el deporte tiene consecuencias. Yo lo que creo, y me parece que, bueno, creo que lo dije antes también, se busca una reacción a esas áreas de la población para que tengan un impacto adentro de Rusia. Porque Rusia tampoco es Corea del Norte. Rusia no es un estado completamente autoritario. O sea, creo que Putin puede llegar a ver su poder siendo desafiado. Se está metiendo con su oligarquía, se está metiendo con sus segundas líneas. Las segundas líneas, las terceras líneas del gobierno ruso tienen parientes viviendo en el exterior y en Occidente sobre todo. Entonces, a lo que voy es lo siguiente. Están realmente intentando socavar el poder de Putin, creo, de esa manera, haciendo quizás esto como una especie de mecanismo disuasorio. Pero es cierto que hasta qué punto se va a llegar y hasta qué punto se van a sostener, y esta es mi pregunta, estas sanciones si Putin realmente no cede. Totalmente, totalmente. La realidad es que estoy totalmente a favor, personalmente, de las sanciones que tengan que ver digamos, sobre todo los oligarcas, digamos, rusos, como decía, esto de que le embarguen bienes, o incluso en el caso este que yo mencionaba de Abramovich, bueno, que tenga que vender el club, digamos, el que le dedicó tantos años de su vida, la realidad es que también justamente ese tipo
de medidas sí pueden ayudar, porque al final son justamente el brazo económico, político y hasta en parte social, digamos, que justamente sostiene a Putin, porque al final es la red de amigos, la red de contactos, digamos, que ha hecho el, el presidente ruso, y entonces, digamos, también, digamos, si es ese círculo cercano al que más le pega, digamos, bueno, puede ser que eventualmente, si hay una buena cantidad de personas, puede que le empiecen a soltar la mano y, bueno, le sea más difícil a Putin sostener este tipo de operaciones. La realidad es esa. Pero bueno, también de momento, más allá de algunas protestas que puedan haber en algunas ciudades un poco más reacias a Putin, digamos, o al Kremlin como tal. Eh, bueno, la verdad es que no veo tan probable que la presión popular, digamos, pueda eh, realmente socavar esta operación, digamos, porque al final hay mucha gente todavía que desgraciadamente simplemente muchas veces también por propaganda, digamos, al no tener tampoco la otra mirada, digamos, en Rusia, bueno, también terminan apoyando esto sin conocer realmente el panorama completo, y bueno, hay una gran parte de la población rusa que justamente que todavía banca a esta invasión, que banca a Putin, que lo apoya, digamos, y sobre todo apoya esta operación porque creen que es una justicia que se está haciendo, digamos, de toda esta cuestión que decías más temprano, Facu, de desnazificar, digamos, Ucrania. Bueno, mucha gente se lo ha creído, digamos, incluso en otros países donde no son rusos y donde pueden realmente leer otra mirada o ser, digamos, de alguna manera testigos de la otra perspectiva, digamos, la más occidental y la de Ucrania. Bueno, incluso ahí hay gente que todavía cree, digamos, en los intereses rusos y bueno, la verdad es que, digamos, lo veo del lado de la gente que se pueda hacer algo más allá de algunas protestas que puedan haber, pero la realidad es que, bueno, ojalá que se pueda hacer por la otra vía, digamos, de la vía donde le pega a sus amigos, y bueno, y ahí un poco sea el brazo que realmente lo sostiene, bueno, el que pueda ser debilitado. Voy a tomar para finalizar, una frase que he escuchado en varios analistas internacionales durante estos días, y es que las guerras son muy fáciles de comenzar, pero son muy difíciles de terminar. Así que creo que tenemos mucho tiempo más para analizar este conflicto entre Rusia y Ucrania, ya que tenemos diversos frentes para ir observando y analizando qué es lo que va sucediendo. Sí, totalmente lo dijiste bien. Pero me gustaría cerrar con una última pregunta. Creo que no estamos tan mal de tiempo, creo que vamos bien. Así que me gustaría cerrar con una pregunta que me den su opinión, porque la realidad es que también muchas veces buscamos que este tipo de tema, digamos, que tocamos en el episodio, bueno, también cómo le afecta a uno, cómo le afecta al país o qué relación también tiene la Argentina con el tema. Así que, digamos, no quiero dejar afuera esto, de preguntarles, bueno, ¿cuál es la posición que ha tomado Argentina y sobre todo cuál es su opinión, digamos, personal que tienen de esa posición? Porque la realidad es que mucha gente también ha criticado a la posición de Argentina diciendo que es muy tibia, algunos dicen, bueno, es la posición que siempre ha tomado Argentina frente a los conflictos internacionales, digamos, que es una posición que ya viene incluso desde las guerras, de la Segunda Guerra Mundial, pero bueno, la realidad es que también mucha gente ha dicho, bueno, es muy tibio, digamos, el comunicado en sí, que se ha sacado desde Cancillería. Entonces me gustaría saber cuál es su opinión, si realmente creen que es correcto o no, si va en línea con esta posición histórica que ha tomado Argentina, más neutral, digamos, frente a este tipo de conflictos, o si es algo que realmente, bueno, no va muy acorde, digamos, a la situación que se vive. Bueno, es una realidad de que Argentina en algún punto va a sufrir consecuencias eh, frente al conflicto que se viene dando, porque nos encontramos en un sistema internacional totalmente globalizado donde todos tenemos repercusiones. Yo creo que Argentina ha sido muy cuidadosa a la hora de manifestarse eh, por distintas razones, ¿no? Primero que nada, creo que hizo muy bien hacer énfasis en la integridad territorial, que es un principio que nosotros sostenemos y que sostenemos en nuestro reclamo frente a Malvinas, y que yo creo que la Cancillería hizo énfasis en condenar
la invasión y así poder denigrar la integridad territorial del suelo ucraniano. Y también tenemos que tener en cuenta los intereses que tiene Argentina frente a los aliados de Putin, ¿no? Frente a China y a la misma Rusia, ¿no? Yo creo que Argentina en esta situación, en este conflicto, tiene miedo en quedar mal con alguna de las dos partes. Y creo que eso lo está llevando a cometer ciertos errores diplomáticos que no debería cometerse. Empecemos, y el principal error, que es ir a verlo a Vladimir Putin semanas antes de la invasión, en un marco internacional donde ya el ataque a Ucrania era prácticamente una realidad, ya todos sabíamos que iba a pasar. Error gravísimo. Y que encima el presidente venga a Argentina de nuevo cuando vuelva y diga, no entiendo por qué dicen que no es oportuno, habla ya de un nivel de desconexión bastante importante de la Administración Pública Nacional respecto de la situación que pasa al mundo. Si el gobierno de Alberto Fernández cree que esto le va a salir gratis, yo creo que se equivoca. Hoy la Argentina a nivel internacional, a ver, no es que el mundo nos ve como que estamos alineados a Rusia como si fuéramos Venezuela o Nicaragua, pero el mundo nos ve como un país que no toma decisiones y no se alinea. Y en esa no alineación o en esa alineación indirecta o en ese divague, ¿no? Que toma una decisión que parece que va a contentar a uno, toma otra que parece que va a contentar a otro, genera una desconfianza atroz. Genera que los países no quieran vincularse comercialmente ni institucionalmente con la Argentina. Genera que el día de mañana, si Argentina quiere presentar una candidatura a algún organismo internacional, y bueno, se la piensen dos veces. Genera una desconfianza, ¿sí?, del posicionamiento argentino muy grande. Y si a esto también le sumamos que Argentina también es un divague, en que si la posición del país es una u otra, dependiendo quién gobierna, esto genera que Argentina sea un país, un Estado soberano muy difícil de querer tener de tu lado, porque vos no sabes cuándo se te va a dar vuelta. O mejor dicho, no es que no sabes cuándo, sabes que lo va a hacer en cualquier momento y capaz cuando más lo necesitas. Entonces, no es muy acertada, me parece, la posición de Argentina. Yo creo que la Argentina puede. No estoy pidiendo que Argentina sancione a Rusia, hay un montón de países que han condenado a Rusia y no lo han hecho. Lo que yo sí pido, lo que sí como ciudadano pido y me expreso, es que Argentina sea clara y diga, acá hay un Estado invasor afectando el derecho a integridad territorial, que eso sí lo dijo, de un país soberano e independiente como Ucrania. Rechazamos la invasión y solicitamos el cese inmediato de las hostilidades de parte de Rusia. El presidente y la Cancillería, cuando se pidieron primeramente del tema, fueron muy ambiguos, como si Ucrania también hubiera hecho algo. Entonces, digo, habla de muy, muy, muy poco profesionalismo a nivel diplomático del gobierno. Y creo que esa es mi crítica, creo que esa es mi posición respecto a la posición argentina. La realidad es que coincido totalmente con la mirada que tienen del tema. La verdad es que Argentina, llevándolo un poco a una metáfora un poco más sencilla, es casi como si, bueno, Argentina siendo madre, digamos, de Rusia y Ucrania, les haya dicho que dejen de pelear, en realidad, en vez de decirle, bueno, a Rusia que le deje de pegar a Ucrania, porque es la realidad, lo que un poco ha sucedido, sin ver realmente, digamos, la, la magnitud del conflicto y lo que ha sucedido y poniéndose casi en esta posición de equidistancia ante los dos países, cuando la realidad es que no amerita tomar ese tipo de posicionamientos. Pero bueno, la realidad es, bueno, ojalá que Argentina, digamos, pueda corregir desde la diplomacia, digamos, y desde acomodar un poco las ideas, pueda pararse mejor ante la comunidad internacional y no quedar en esta ambigüedad, que la realidad es que más que tratar de quedar bien con todo el mundo, queda mal con prácticamente todos. Así que bueno, ojalá que Argentina pueda mejorar en ese sentido. Eh, pero bueno, gracias chicos por estar hoy, la verdad es que es súper interesante la charla. Eh,
Digamos, era un capítulo que teníamos ganas de hacer, que teníamos ganas de hablar porque es un tema súper actual y que realmente todo el mundo está hablando y sobre todo también poder dar una visión, una mirada, un análisis más de todo lo que está sucediendo. Ojalá que ayude, digamos, a los que escuchen a entender un poco más el conflicto y sobre todo también con los mejores deseos de que el conflicto pueda desescalar y que pueda llegarse a una solución pacífica dentro de todo. La realidad es que muchas veces los medios, lo que yo veo a nivel personal es que equivocadamente hablan de este conflicto como una tercera guerra mundial, un poco por ignorancia, sinceramente, y otro poco, creo, en el fondo, digamos, un poco de morbo de poder hablar de una tercera guerra mundial, pero ojalá no llegue a eso. Yo creo que, sobre todo, más que nunca, estamos en un momento histórico en el cual el nivel de armamento militar que tenemos, que se permite en este tipo de países, es algo que puede rozar lo prácticamente destructivo para toda la humanidad. Entonces ojalá que no escale más este conflicto y que podamos realmente llegar a una solución más pacífica. Así que bueno, eso, gracias por estar hoy y bueno, obviamente que los esperamos en una nueva edición a ambos. Muchas gracias, Lucas. Muchas gracias a todas las personas que estén del otro lado escuchando y apoyándonos. Por favor, si pueden suscribirse a nuestro canal, se lo vamos a agradecer. Y bueno, como siempre, un gustazo compartir espacio con mi colega Pavo. Gracias primero a los organizadores del podcast. Siempre es un gusto estar acá y tomo las palabras de nuevo de Facu. Es un gustazo siempre poder comentar y discutir con un colega tan preciado como es Facundo. Así que gracias Lucas, gracias Facu por este espacio y muchas gracias a todos aquellos suscriptores y aquellas personas que nos están escuchando en este momento. Si no se han suscrito, suscríbanse porque tenemos muchas más novedades en Abrohilo. Bueno, la verdad que los chicos me sacaron las palabras de la boca, así que genial. Así que sí, totalmente lo que dijeron, lo repito, que se suscriban quienes no lo hayan hecho en Spotify y en YouTube. No sé en qué plataforma nos escucharán, pero bueno, digamos, en la que sea tienen el botón de seguirnos o de suscribirse, así que háganlo. Sobre todo también en nuestras redes sociales, síganos en Twitter, @Club del Erizo, y, y en Instagram, @Club del Erizo Oficial. Pues la realidad es que al margen de este podcast que vamos realizando, bueno, también realizamos otro contenido, y en particular en el caso de Ucrania, si les interesa, bueno, en Twitter sobre todo estamos haciendo, por ejemplo, a veces hicimos un par de spaces, y vamos a estar seguramente haciendo a medida que el conflicto continúe, también seguramente algún que otro Twitter, algún otro hilo de Twitter, perdón, donde también iremos hablando de distintos hechos y acontecimientos que se vayan dando en el conflicto. Así que bueno, a quienes les interese particularmente el tema, vamos a seguir un poco charlando el tema, ya no en el podcast, pero sí en otras plataformas y en otras redes. Así que bueno, no nos dejen de seguir ahí para estar actualizados de novedades sobre el tema y seguramente, obviamente, también de otros temas que vayamos haciendo en los diferentes contenidos. Así que, bueno, muchas gracias por estar nuevamente acá. Entonces, síganos, gracias por todo el apoyo. Vamos a seguir haciendo el contenido que les gusta y que tratar de mejorarlo cada vez más. Obviamente que estamos siempre abiertos a escuchar sus sugerencias, así que también déjennos en redes o en YouTube, donde sea que puedan, déjennos sugerencias también de temas que quieran ir hablando. Nosotros leemos todo. Así que, bueno, gracias por acompañarnos y espero que nos volvamos a encontrar en una nueva edición de Abro Hilo. Muchas gracias.